Yo recuerdo a Laura Richardson decir que la salida de los problemas de Venezuela pasaban por una situación o por una solución política y diplomática. Para quien no conoce a la general Laura Richardson, fue hasta noviembre del año pasado la jefa del Comando Sur. Pero algo me da la impresión de que Alvin Hosley, quien es su reemplazo, no piensa exactamente lo mismo. Y lo ha hecho saber en el Comité de Servicios Armados del Senado en una audiencia. Y hoy tenemos una segunda entrega de la serie favorita de Grandes y Chicos, Diosdado el Desmantelador. Porque todo el cuento de ayer luego fue rematado en el programa de la nefasta Tania Díaz. Y vamos a estar claros, el problema no son las fábulas del tío Tigre, sino el precedente que siembra para tío Conejo. Haga un poco de estómago, hoy no será tan largo el clip de video. Y Marco Rubio tendrá poderes especiales. Un nuevo decreto de Trump vendría a darle un margen de maniobra mucho más amplio, convirtiéndolo en una autoridad bien importante a nivel internacional. Y Edmundo González, nuestro presidente electo, estuvo en Múnich, en donde el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se ha llevado los focos por tirar todos los factos que tenía a mano y dar una cátedra. Como decía, desorden público. Hay cosquillas que no dan risa. Comenzamos. El famoso Comando Sur es uno de los comandos unificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con su sede en Miami, Florida, lo más cercano que hay al Caribe. Para entender la importancia de las palabras recientes del jefe del Comando Sur, les quiero explicar qué es el Comando Sur. Y para esto voy a hacer una especie de paralelismo con nuestro plato nacional, el pabellón. Tener al Comando Sur con un cambio de mentalidad es tener a un chef de lujo a nuestro lado. ¿Cuáles son los ingredientes del pabellón? Ahí vamos. El US Southcom tiene funciones y enfoques diversos. Una de sus principales misiones es combatir el tráfico de drogas en la región, trabajando en colaboración con países latinoamericanos y caribeños para interceptar el flujo de narcotráficos. ¿Aló, Diosdado? Ok. Ajá, ya tenemos algo importante. Digamos que es la carne mechada del plato. Pero vamos a seguir. El Comando Sur también busca fortalecer la seguridad en América Latina y el Caribe a través de la cooperación militar, incluyendo entrenamiento, asistencia en desastres naturales y operaciones conjuntas para la estabilidad regional. ¿Estabilidad regional? Esto me huele como a tajadas. ¿Se recuerdan aquel tratado o aquel acuerdo con Trinidad y Tobago? El Comando Sur también se enfoca en prevenir y responder a amenazas terroristas, especialmente en áreas como la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, donde se ha señalado la presencia de grupos como Hezbollah, que no solo están allí, sino que reinan campantes en nuestra querida Venezuela. Pregunte por Margarita para que vea, y es que ya con esto tenemos el arrocito al punto. Pero además trabaja en la vigilancia de fronteras, particularmente entre la frontera de México y los Estados Unidos, en la cooperación con los comandos militares norteamericanos como el Comando Norte, que sincroniza operaciones en el hemisferio occidental. Ahora, la presencia de este comando también se relaciona con la economía de los países, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, porque tiene implicaciones en el comercio y, por supuesto, en las relaciones internacionales. Además, su actividad puede influir en la política interna de los países, especialmente aquellos con gobiernos que no se alinean a las políticas de Washington. Existe una diversidad de percepciones acerca del Comando Sur. Mientras algunos valoran la asistencia en seguridad, en desastres, otros ven al Comando Sur como una amenaza a la paz y a la autonomía de la región, especialmente en contextos de tensiones geopolíticas, como el caso que, por ejemplo, disputamos nosotros los venezolanos con Guyana. La influencia del Comando Sur también se manifiesta en el contexto de la creciente presencia de otras potencias como China, Rusia y otros países nocivos en América Latina, donde se busca contrarrestar esa influencia mediante cooperación militar y diplomática. Ahí tenemos unas buenas caraotas sazonadas. En resumen, el Comando Sur desempeña un papel complejo en el hemisferio sur, con funciones variadas que van desde la seguridad hasta la asistencia humanitaria. Pero su presencia y sus acciones tienen implicaciones profundas, a veces en la soberanía, la política y la percepción, sobre todo eso, la percepción pública de la región. Y es ahora cuando quiero compartirles las palabras del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Hosley,
a quien pudiéramos llamarle en esta fábula el chef. Hoy, esta visión está en peligro por varias amenazas. Estas incluyen la competencia de China y Rusia, el crimen transnacional, desafíos como migración irregular, desastres, democracias débiles e inseguridad alimentaria y de agua. China es nuestra mayor amenaza y sigue infiltrándose en nuestra región, usando su influencia para exportar su modelo autoritario. Al mirar al sur, vemos que China ya tiene una fuerte presencia. Sus inversiones opacas y extracción de recursos amenazan la seguridad de nuestros socios y la seguridad nacional de EEUU. A la vez, Rusia apoya a regímenes afines como Cuba, Nicaragua y Venezuela, usando desinformación y fuerza militar. Moscú intenta socavar el liderazgo e intereses de EEUU en la región. Nuestro momento es ahora. Se necesita acción significativa ante estas amenazas, mientras nuestra región sigue cambiando. Por algún tiempo, para ser más específicos, 3 años, el Comando Sur fue llevado por Laura Richardson, quien pensaba que el régimen o con el régimen de Maduro se tenía que negociar y pactar. Pero ahora han cambiado al chef, como les decía. Y llámeme optimista, pero todas las noticias que les traigo hoy tienen algo en común. De alguna manera u otra muestran la amenaza al hemisferio que representa el chavismo-madurismo. Que, por supuesto, no es nada nuevo, pero que ayer se discutió ante el Senado de los Estados Unidos la aprobación del presupuesto para enfrentar esa crisis y los fondos para el programa de defensa de este año y los años venideros. Ahora, haga estómago, por un minuto nada más, para que escuche el segundo capítulo de la serie Los Desmanteladores, donde Diosdado Cabello aplana el terreno para sus venganzas, sus filias y sus fobias. Ayer desmantelamos nosotros, terminamos de desmantelar, Tania, la red de coyotes internos. La red de coyotes internos, eso no se ha dicho. No. Tu vaso en el centro con Imaña. se desmanteló la red de coyotes internos. Se terminó de desmantelar. ¿Quiénes eran? Los que, por ejemplo, ese grupo fue que trabajó para sacar a Leopoldo López de aquí de Venezuela. Y ellos estaban planificando rescatar de una clínica cuando la llevaran a operar a Rocío San Miguel y a otra persona que está detenida para extraerla. Y los brutos trabajamos. Y ayer fueron detenidas las 3 personas que pagaban, los mercenarios. Esto es con mercenarios, porque asaltar una clínica es con mercenarios. Claro. Los mercenarios asaltaban, se le entregaban al que le iba a sacar a la red y la red se encargaba por una. Bueno, ahí han caído, ¿cómo se llama? Raimundo y todo el mundo. La gente que liberó a Leopoldo López y a Guaidó no fueron esos, ni de cerca. Obviamente miente. Tendríamos que preguntarle, por ejemplo, a Cliver Alcalá o a César Omaña, que ellos sí saben, al igual que el hermano de Guaidó, qué fue lo que pasó allí. Aquí, lo grave, entre otras cosas, son 2 hechos puntuales que podrían pasar por alto. Una, seguir violando los derechos humanos, por ejemplo, de Rocío San Miguel, quien lleva más de 1 año secuestrada por el régimen, sin motivos reales, simplemente un pase de factura, y que además necesita ser operada. Recordemos que ya han pasado 5 meses aproximadamente desde la caída que sufrió y en la que se fracturó el hombro, más la tardanza de 4 meses para diagnosticarla. Al día de hoy solamente recibe irregularmente tratamiento con analgésicos. No ha sido debidamente atendida esta contingencia, en el sentido que debería ser acordado un equipo médico para la corrección quirúrgica de la fractura que tiene Rocío, una consolidación viciosa. Su abogado, por ejemplo, ha dicho en X: hemos insistido en que Rocío San Miguel debe ser operada para que en libertad ella decida con quién y dónde será operada, quién estará a cargo de los cuidados postoperatorios y de su rehabilitación. El abogado manifestó rechazo a que el régimen venezolano determine el equipo médico y el centro de salud, público o privado, donde se realizará la cirugía, pero también denunció que hasta la fecha las autoridades de la dictadura no han informado si San Miguel será operada y ni siquiera cuándo. Pero ahí está el ministro de Paz, Cabello, inventando cuentos, porque el segundo inciso del video es la arremetida contra los familiares del primer teniente en el exilio, Rodríguez Araña, ya que sus familiares han desmentido las acusaciones realizadas este jueves 13 de febrero por Diosdado, en el programa que colgamos ayer, en contra de 3 familiares del militar, quienes fueron detenidos, desaparecidos, secuestrados, como digo siempre, y que son acusados por las autoridades de estar, por supuesto, involucrados
en planes terroristas. Pues bien, estos familiares detallan que Génesis Rodríguez Araña y Gilbert Araña fueron detenidos en el estado Barinas. A Génesis la detuvieron el 24 de enero alrededor de las 2 de la tarde, justo cuando su madre la dejó en su lugar de trabajo. Se la llevaron, encapuchada. Y a Gilbert Araña, se lo llevaron 2 días antes del hotel de donde trabajaba como recepcionista. A ambos se los llevaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIN, mientras que a Daniela Araña la apresaron en Maracay el 24 de enero, en el estado de Aragua. Pero, ¿cuál es el problema de Diosdado con Araña? Pues bien, José Ángel Rodríguez Araña formó parte del movimiento La Espada de Dios en 2017, que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. Fue detenido y estuvo recluido en Ramo Verde, donde al fin compartió celda con el primer teniente Ronald Ojeda, en paz descanse. El teniente Rodríguez Araña también hizo parte de la Operación Aurora, una acción militar llevada a cabo el 22 de diciembre de 2019 en el municipio de La Gran Sabana del estado Bolívar, en donde un grupo de pemones liderados por funcionarios del movimiento La Espada de Dios asaltaron las instalaciones del batallón Mariano Montilla. Y esas, entre otras, son las razones para que Diosdado ande tan activo escribiendo los libretos de esta nueva serie que trae. Y un nuevo decreto de Trump va a otorgarle al secretario Marco Rubio la autoridad para llevar a cabo una reforma del servicio exterior. Digamos que podrá modificar los procesos de contratación, evaluación, desempeño y estándares de retención de personal. ¿Y para qué? Con el fin de asegurar que la plantilla esté totalmente cohesionada y comprometida con la implementación fiel de la política exterior del presidente. Súmale a esto, y no se olvide, que Rubio es ahora el administrador de la USAID y que tiene rango de acción en el Comando Sur. Y entonces, con todo esto junto, le entra a uno como un fresquito. Claro que de nada sirve en nuestro tema si no dan el paso definitivo de actuar en contra del desestabilizador de la región. Pero para eso tendremos que esperar quizá un poquito y que, por supuesto, Trump tome la decisión. Y para cerrar, el presidente electo está en Múnich y esperamos, por supuesto, la información del equipo de prensa para poder darles a ustedes más luces sobre su visita y el alcance de la misma. Sin embargo, el que sí fue a poner orden precisamente fue el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, quien ha dejado sobre la mesa un discurso bravísimo en plena boca del lobo. El video no es corto, pero no tiene desperdicio. Seguramente lo pondrá a pensar muchísimo sobre el cambio que se viene en el mundo, los cambios en la política global. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Les recomiendo cada minuto de este video, porque para mí no tiene desperdicio. Disfrútelo, de verdad que le va a gustar. ¿Qué pasó con algunos de los ganadores de la Guerra Fría? Miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, o contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia, para supuestamente proteger la libre expresión, no otorgan, de hecho, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando,
Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona. Dentro de 200 metros de una instalación de aborto, fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora desearía poder decir que esto fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de una ley mal redactada aplicada contra una sola persona. El pasado octubre, el gobierno escocés envió cartas a ciudadanos en zonas de acceso seguro, advirtiendo que incluso la oración privada en casa podría violar la ley. El gobierno instó a denunciar a conciudadanos sospechosos de crímenes de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad, admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde dentro de Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China que nuestro propio gobierno alentó empresas privadas para silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta. Y así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en el espacio público, estemos de acuerdo o no. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que diciembre, Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basado en las sospechas endebles de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas, pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. ¿Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones? Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial, pero si tu democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen, y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus opiniones los hará más fuertes. Aún, lo cual, por supuesto, nos lleva de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas tanto de izquierda como de derecha participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente diga. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan una circunscripción importante, nos corresponde al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más como viejos intereses arraigados escondiéndose detrás de feas palabras de la era soviética como desinformación y mala información, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente o, peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad
y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchen este término de compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida, juntos, que los europeos den un paso adelante, mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo comenzarán siquiera a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? Ya he escuchado mucho en mis conversaciones y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He escuchado mucho sobre de qué necesitan defenderse y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo con miedo de tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni, en ese caso, hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años. Nos hemos aprendido que los mandatos débiles producen resultados inestables, pero hay tanto de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que vendrá de ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministros seguras, entonces, necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos eso muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos. Ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es un número similar, por cierto, en los Estados Unidos. También un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022 solamente. Y, por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces. Y sabemos que la situación no se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero ¿sabes por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit.
Y estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora, yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar. Les importan sus sueños. Les importa su seguridad y su capacidad para proveer para ellos mismos y sus hijos. ¿Y son tan inteligentes? Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar un par de montañas más allá en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es sorprendente que no quieran ser desplazados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es tarea de la democracia adjudicar estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que el desestimar las preocupaciones de la gente, o peor aún, cerrar los medios, cerrar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créanme, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia americana, alemana o europea no sobrevivirá? Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se sostiene el principio y no se sostiene. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una elección, y mi firme convicción es que no necesitamos tener miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en los hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene una voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente, o en cualquier otro, una vez dijo: no tengan miedo, no deberíamos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos, buena suerte a todos ustedes. Dios los bendiga. Y si llegaste a esta parte del video, coloca en la caja de comentarios libertad o nada, para saber cuántos de ustedes vieron el discurso de J.D. Vance. Saludos especiales por hacerse miembro del canal. Gracias por la confianza y el aporte. Pero de igual forma a todos ustedes que siempre están contribuyendo, a cada uno de ustedes también que se toman el tiempo para ver nuestro contenido y que hacen que este proyecto siga creciendo. 80 y pico mil, ya casi llegamos a los 100.000 y queremos que esta comunidad sea muy grande. Porque si tú nos ves por primera vez o no lo has hecho, no te has suscrito todavía, ayúdanos suscribiéndote y activando la campana de todas las notificaciones, comentando, dándole like a nuestro contenido y compartiéndolo con los tuyos, que también es muy importante, porque juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos en esta plataforma, en esta comunidad, más difícil va a ser que no nos escuchen. Señores, libertad o nada. Esto fue